continuación vamos a explicar lo que vendrá siendo el procedimiento almacenado que da solución al problema de insertar una consulta dado por el profesor Cujar. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los parámetros que el profesor nos está mandando para crear una nueva consulta, las cuales vendría siendo el código del paciente, que es de tipo entero, el género del paciente, que es de tipo texto, el código del médico, que es de entero, y el nombre, el síntoma, el nombre y la observación del paciente, que también es de tipo texto. Después de esto, nosotros vamos a retornar lo que vendría siendo un texto para dar validación si se ha registrado o no exitosamente la consulta. Después de esto, nosotros declaramos las siguientes variables. Declaramos la variable si encuentra o no un médico o un paciente de tipo entero, el código que se va a incrementar en todas las tablas, el código de la EPS al cual le vamos a asignar el, el nombre que entra por parámetro para poderle darle un código, el código del departamento que es de una ciudad, el código del médico que también acá entra por parámetro, se lo vamos a asignar a esta variable de acá, igualmente que la de paciente, género y la de diagnóstico. En este método vamos a realizar un procedimiento para agregar a un nuevo barrio si no se encuentra al paciente o al médico buscado por el parámetro enviado. Entonces para eso vamos a asignar una variable que cree una nueva fila en el barrio con el nombre del barrio otro si el médico o el paciente no son encontrados. Lo que estamos mencionando aquí es que creamos la variable, seleccionamos toda la fila de la tabla barrio donde el nombre barrio sea otro. A continuación, vamos a realizar una condición en la que el médico o el paciente no son encontrados, debe añadir un nombre llamado otro. Para eso vamos a inicializar la variable médico paciente encontrado como 0 y vamos a hacer que la variable código incrementación seleccione toda la fila de la tabla barrio. Vamos a hacer que la variable código incremento aumente en 1. Y para finalizar, vamos a hacer que se inserten los datos en la tabla barrio. Para eso vamos a hacer que se inserte el código y el barrio con los valores de código incrementación y el texto otro. Este otro método es igual al anterior, solo que ahora vamos a buscar cuando la profesión tenga el nombre de indeterminado. Lo que estamos haciendo aquí es nuevamente asignarle a la variable médico paciente encontrado que busque que seleccione toda la fila de la tabla profesión donde el nombre sea indeterminado. Inicializamos una condicional en la cual la variable médico paciente encontrada está inicializada en 0. Y a continuación inicializamos la variable código incrementación para que seleccione toda la fila de la tabla profesión. Además de hacer que el código incrementación aumente en 1. Finalmente, asignamos los datos de la tabla profesión, que en este caso serían código y nombre, con los valores de código incrementación y el texto de indeterminado. Y finalmente, haríamos el mismo método para este método que buscaría lo que viene siendo un departamento. Nuevamente, inicializamos una variable médico paciente encontrado que seleccione toda la fila de la tabla departamento donde el departamento sea otro. Inicializamos una condicional donde médico paciente encontrado inicie como 0 y hacemos que la variable código departamento seleccione toda la fila de la tabla departamento y aumente de 1 en 1. Finalmente, vamos a insertar los datos de departamento, que en este caso son código y departamento, con los valores registrados de código departamento y el texto de otro. Es un procedimiento para agregar una nueva ciudad
Si no se encuentra el paciente o médico buscado por los parámetros, el cual de esto vamos a asignar la variable que crea una nueva fila en la ciudad con el nombre de la ciudad. Otro si el médico o paciente no son encontrados, en el cual vamos a crear una variable que es médico paciente encontrado. Creamos un select con from ciudad, donde ciudad.ciudad es igual a otro. Esto lo cerramos y siempre finalizamos con un punto y coma, el cual nosotros para todo caso vamos a hacerle una condición. Esta condición quiere decir que si el médico o el paciente no son encontrados, se debe añadir el nombre otro. Lo hacemos a través del siguiente ciclo. Si médico paciente encontrado es igual a 0, then el código de incrementación select count from ciudad. Y finalizamos, como ya lo hemos dicho, con el punto y coma. También vamos a incrementar este código, vamos a hacer que se vaya incrementando de uno en uno, o sea, se incrementa el código al número siguiente del anterior. ¿Y cómo lo hacemos esto? Lo hacemos con el código de incrementación, le colocamos dos puntos igual código de incrementación más uno y lo finalizamos con un punto y coma. Una vez nosotros ya tengamos todo lo que es esta condición, vamos a insertar estos datos en la tabla ciudad. Y para hacer esto nos vamos a escribimos, digitamos insert into barrio y como parámetros tenemos el código y el barrio y, y evaluamos con el código de incrementación y otro y cerramos con el punto y coma. En este caso nosotros para finalizar todo nuestro procedimiento para agregar una nueva ciudad, finalizamos con el escribiendo end if. Después de esto pasamos a la tabla paciente donde tenemos que insertar un nuevo paciente. Entonces a esta variable médico paciente encontrado le vamos a decir que cree una nueva fila en la tabla paciente cuando la identificación del mismo sea la misma que la que entre por parámetro. Entonces, en la condición vemos si el paciente fue encontrado o no, y si no fue encontrado, entonces el código de incrementación le vamos a seleccionar esta fila que anteriormente fue creada y después le vamos a incrementar ese mismo código, eh, le vamos a ir incrementando el código de uno en uno. Después aquí seleccionamos el género paciente, esta variable creada, declarada anteriormente, para poder generar el código que entra por el parámetro género del paciente. Entonces aquí, como podemos ver, se le asignamos el parámetro del género del paciente y se le asignamos a esta nueva variable. Hacemos lo mismo con el código de la EPS que entra por una variable de tipo texto y le damos un código y a esa se le asignamos a este código EPS. Pasamos a insertar los valores a la paciente, donde la tabla paciente tiene todos estos parámetros y se los evaluamos con el código de incrementación, que es el que se va incrementando de uno en uno, el código del paciente, y aquí una de las restricciones dadas por el problema es que cuando no se encuentra el paciente se le debe darle un apellido y un nombre como paciente temporal. El género, que es el que entra por parámetro y se lo asignamos aquí según el número y lo que vendrá siendo el código de la EPS. Los demás datos no se tocan. Este código nos permite que cuando no se encuentra un paciente o un médico existente, entonces se debe añadir en el código del consultorio el número 0 y en el número del consultorio pues también el número que nos pide. En el siguiente código nos dice que
Si el médico no existe, entonces se debe añadir el código que se va incrementando a la identificación, que entra pues como parámetro. El nombre y el apellido van según los requerimientos como médico auxiliar, ya que la especialidad también es requerida pues por lo que pidió el profesor. Y como es médico general, se manda el código 1. Una vez ya ingresado todos los datos necesarios para crear una consulta, nos dirigimos a la tabla consulta y al código de incrementación le vamos a asignar una nueva fila. Se va a ir incrementando el código de la incrementación según los datos que se vayan aumentando. Al código médico le vamos a asignar lo que vendría siendo el código del médico que entra por parámetro, al igual que lo que vendría siendo el código del paciente y el diagnóstico del mismo. Eh, Después pasamos a insertar los valores de cada parámetro de la tabla de la consulta y le damos el valor del código de incrementación que entra por parámetro, perdón, que se va a ir incrementando uno por uno, el código del paciente, el código del médico que entran por parámetro, el current date que es la fecha que se ingresa los valores, el síntoma y el diagnóstico y la observación que también entran por parámetro. Pero el diagnóstico, como en la tabla consultas de tipo entero, como pueden ver, entonces llamamos lo que vendría siendo este parámetro declarado anteriormente y le damos el nombre del diagnóstico que entra por parámetro para poder sacar el código. Una vez ya todos los valores han añadido, retornamos un texto que se han añadido exitosamente los valores que el usuario ha ingresado. Bueno, a continuación vamos a insertar lo que vendría siendo una nueva consulta. Le vamos a dar un ID que no existe en la tabla del paciente, junto con un género masculino y un ID del doctor que tampoco existe, y estos valores en lo que vendría siendo el síntoma, el nombre y el diagnóstico, y el nombre de la EPS dados por las tablas. Entonces ejecutamos esto de aquí y como pueden ver me sale ya el return de se ha añadido exitosamente la consulta. Entonces vamos a la tabla consulta y vamos a ver si la añadió. Aquí, como pueden ver, ha añadido eh, el, el nuevo paciente registrado. Y entonces si me voy acá al paciente, a la tabla paciente, como pueden ver aquí ya el nombre y el apellido me aparece como paciente temporal, y el teléfono que no nos mandaba a tocarlo aparece en blanco como una de las restricciones del profesor. Y si nos vamos a la tabla médico, como pueden ver, el médico creado aparece como médico auxiliar y con la especialidad dada también por los requerimientos del profesor, que debe ser la especialidad de médico general. Entonces, código único, código 1, y nos vamos a la especialidad y confirmamos de que vendría siendo médico general. Y eso es todo.